Hola a todos, yo me llamo Julia Curbera y trabajo para una organización que se llama el Instituto de Salud Comunitaria. Yo estoy trabajando con las ciudades de Somerville, Everett, Arlington y Lexington en una evaluación de necesidades frente al uso indebido de sustancias por los jóvenes. Esta tarde o esta mañana vamos a revisar algunos de los hallazgos de la evaluación. Nuestra agenda para hoy es dar un historial de qué es MassCall3, este programa de prevención. Y también vamos a dar un poco de historial del proceso para evaluar las necesidades. Vamos a dar una perspectiva general de las conclusiones de la evaluación, las recomendaciones para la comunidad. Y vamos a tener algunos diálogos en grupos y en grupo entero también. Bueno, para empezar, MassCall3 es la colaboración de Massachusetts para acción, el liderazgo y el aprendizaje. Usamos el término MassCall3 para significar sus palabras en inglés. Es un programa de subvenciones del Departamento de Salud Pública a favor de la prevención del uso indebido de sustancias de la juventud. Se enfoca en la igualdad racial y involucra un conglomerado de MassCall3 que llamamos SEAL, a 4 ciudades de Somerville, Everett, Arlington y Lexington. Y me van a oír referir a estas ciudades como el grupo de SEAL durante esta presentación. También la evaluación de necesidades involucró al Instituto para la Salud Comunitaria, mi organización, que ustedes me escucharán referir a ICH por sus siglas en inglés. Y sí, funcionamos como un socio valorativo. ¿Quién es MassCall3? MassCall3 es una colaboración entre las ciudades de Somerville, Everett, Arlington y Lexington. Cada ciudad tiene un equipo de personal que trabajan en el programa. En Somerville tenemos a Matthew Mitchell, Lily Doliak y Lovely Heller Botari. En Everett tenemos a Jamie Lederer, Marie Evelyn Antoine. En Arlington tenemos a Colleen Ledger y en Lexington tenemos a Sharon Gunda. Bueno, empezamos a enfrentar la evaluación de necesidades realizada por MassCall3. Bueno, hemos ayudado a SEAL, los grupos de SEAL, a realizar una evaluación de necesidades acerca de la prevención del uso indebido de sustancias por los jóvenes. Una evaluación de necesidades es el proceso de recopilar datos de fuentes como encuestas, entrevistas, conversaciones comunitarias para tener una idea de qué necesidades y recursos existen para prevenir el uso indebido de sustancias por los jóvenes. Llevamos a cabo la evaluación de necesidades durante la primavera de 2022 y recientemente terminamos de analizar los datos. Hoy informamos para obtener comentarios adicionales de la comunidad que nos ayudarán a informar el diseño del programa de MassCall3 en acuerdo con las prioridades de la comunidad. Bueno, antes de presentar los hallazgos, hablaré un poco sobre cómo recopilamos y revisamos nuestros datos. Comenzamos a recopilar datos mediante entrevistas, grupos de enfoque con jóvenes cuidadores y partes interesadas. Entonces, hicimos 21 entrevistas con partes principales interesadas. Estas entrevistas fueron con personales que trabajaban en escuelas de seguridad pública, programas de atención para los jóvenes. También tuvimos 6 grupos focales o grupos de enfoque en inglés, español y portugués con 38 tutores o cuidadores en la comunidad y 8 grupos focales con jóvenes, con 75 jóvenes de las comunidades de SEAL.
Revisamos los datos de las entrevistas y los grupos de enfoque para identificar temas que surgieron a través de todas las ciudades, no en ciudades específicas. Por lo tanto, temas o narraciones que surgieron en todas las personas con las que hablamos en Somerville, Everett, Arlington y Lexington. También recopilamos datos demográficos de 80 de los 134 participantes. Entre todos tuvimos 134 participantes. Alcanzamos una mayor proporción de participantes blancos, alrededor del 37%, seguidos de negros o afroamericanos, hispanos y asiáticos. De los 80 que respondieron a la encuesta, también teníamos cerca del 60% que se identificaban como género femenino, 37% como género masculino y 4% como no binario o género variante o no conforme. Además de las entrevistas y los grupos de enfoque, también revisamos datos de las encuestas de salud de estudiantes de cada ciudad y datos al nivel del estado relacionados con el uso indebido de sustancias por los jóvenes. Intentamos hacer referencia a los datos más recientes que teníamos de estas encuestas en ese momento. Las encuestas de Somerville, Arlington y Lexington eran todas de 2021. Las encuestas que tuvimos de Everett y del nivel estatal de Massachusetts fueron de 2019. Observamos algunos indicadores selectos. Miramos el uso actual o el uso entre los últimos 30 días de alcohol, marihuana, productos de vapeo, ya que se identificaron como las sustancias más comunes. Miramos a qué edad tenían los jóvenes cuando consumían estas sustancias por primera vez. Miramos al cambio en el uso indebido de sustancias por parte de los jóvenes a lo largo del tiempo, el impacto de la pandemia en el uso indebido de sustancias y también miramos a los jóvenes que experimentaron o presentaron depresión y estrés. Como parte de la evaluación, también queríamos saber si diferentes grupos de raza, etnicidad, género y orientación sexual usaban sustancias de manera diferente o tenían diferentes experiencias con el uso de sustancias. Por lo tanto, revisamos todos estos datos por raza, origen étnico, género y orientación sexual cuando tuvimos esta información. Bueno, ya hemos revisado todas las actividades de nuestra evaluación de necesidades. Ahora podemos comenzar al presentar algo de lo que encontramos, algunos hallazgos. Para empezar, queríamos saber qué sustancias están usando los jóvenes actualmente o en los últimos 30 días y cómo ha cambiado esto con el tiempo. Y nos enfocamos en algunas sustancias en particular. Miramos al alcohol, uso de productos electrónicos de vapeo y la marihuana, porque estas sustancias fueron las más comunes en las encuestas de salud. Bueno, en general lo que encontramos es que el uso indebido de sustancias entre los jóvenes en Massachusetts ha disminuido y que las comunidades de SEAL informan que han usado sustancias con menos frecuencia que los jóvenes en una encuesta al nivel del estado. Comenzando con las tendencias de Massachusetts, encontramos que el uso de dos sustancias comunes, la marihuana y el consumo excesivo de alcohol, está disminuyendo o se ha limitado o mantenido igual en Massachusetts entre 2002 y 2019, entre los jóvenes de 12 a 17 años. Tenemos datos limitados sobre cómo cambió el consumo de sustancias durante la pandemia, pero los datos de Somerville que tenemos de Somerville y Arlington muestran que menos del 10% de los jóvenes aumentaron el consumo de sustancias durante la pandemia. Los datos de la encuesta de salud también muestran que los jóvenes del grupo SEAL
informaron un uso actual de alcohol, productos de vapeo y marihuana a cifras menores a las de Massachusetts. Sin embargo, entre las tres sustancias, los jóvenes del grupo informaron con mayor frecuencia que consumían alcohol. Y aquí podemos ver la tendencia del uso de marihuana y el uso de consumo de alcohol excesivo en Massachusetts, que está relativamente constante o está disminuyendo. Otra pregunta clave que tuvimos en la evaluación fue ¿a qué edad comienzan los jóvenes a usar las sustancias? Y lo que encontramos en las encuestas de salud fue que menos jóvenes comienzan a usar sustancias antes de los 13 años en comparación con los jóvenes encuestados en todo Massachusetts. Por ejemplo, si observamos el porcentaje de los estudiantes de la secundaria en Massachusetts, aquí es más alto que los que reportan el grupo de SEAL. Y cuando se les preguntó a los jóvenes en la encuesta de salud estudiantil, la mayoría de estos estudiantes que habían probado al alcohol y la marihuana dijeron que comenzaron a probarlas entre los 15 y 16 años. También escuchamos esto varias veces en nuestras entrevistas y grupos de enfoque. Y finalmente queremos enfatizar que la mayoría de los estudiantes de SEAL en la encuesta estudiantil informaron no haber probado ninguna de las dos sustancias, alcohol o marihuana, al responder a esta pregunta. Esas fueron algunas tendencias de los datos de la encuesta de salud. Ahora miramos a comentarios que recibimos de los cuidadores, los jóvenes y las partes interesadas que tenían algunas perspectivas diferentes sobre la gravedad del uso indebido de sustancias por los jóvenes. Los tutores o los cuidadores mencionaron que el uso de drogas en la juventud se ha empeorado. Y algunos jóvenes también expresaron que el uso indebido de sustancias aumentó durante la pandemia. Al mismo tiempo, otros jóvenes mencionaron que el uso indebido de sustancias ha disminuido debido a que hay más programas y apoyos para jóvenes. Y también se dijo por a mucha gente en las encuestas o las entrevistas y los grupos focales que los productos de vapeo son más populares entre los jóvenes, entre otras sustancias. Okay. Gracias a todos por su discusión. Ahora seguiremos con la presentación. Acabamos de hablar sobre algunas de las tendencias generales sobre cómo los jóvenes usan sustancias y a qué edad comienzan a usarlas. Queríamos entender también qué está causando el consumo de sustancias entre los jóvenes. Y cuando preguntamos esto a los jóvenes, en partes interesadas y cuidadores, muchos de ellos respondieron que los jóvenes usan sustancias para lidiar con el estrés y los retos de salud mental. Otras causas del uso indebido de sustancias que los miembros de la comunidad compartieron fueron la presión de pares y la presión social, obstáculos a los servicios de drogodependencia o de salud mental, falta de supervisión y acceso al cuidado de niños, la legalización de la marihuana también creían algunos que ha facilitado su alcance para la juventud. Y también el racismo sistémico y la pobreza impulsan el uso indebido de sustancias entre jóvenes BIPOC, entonces personas de color, negras e indígenas por sus siglas en inglés, y jóvenes de bajos recursos. Dado que la salud mental surgió como una causa del uso indebido de sustancias en los jóvenes, en estas encuestas y entrevistas y grupos de focal,
También analizamos algunos datos sobre jóvenes que informaron haber experimentado la depresión en la salud, las encuestas de salud de cada ciudad. Y cuando se recopilan estos datos, se preguntan a los jóvenes si se han sentido tan tristes o desesperantados durante 2 semanas o más que dejaron de realizar sus actividades habituales. Es una pregunta autoinformada, no un diagnóstico clínico. Y cuando vemos a los datos sobre la depresión en los Estados Unidos, en general vemos que la depresión entre los jóvenes ha ido aumentando. Y en Massachusetts y en nuestro grupo de ciudades, entre 20% y 40% de los estudiantes que respondieron a las encuestas de salud reportaron experimentar depresión. La tendencia creciente de la depresión contrasta con las tendencias que vemos acerca del consumo de alcohol y marihuana, que en su mayoría se han mantenido iguales o disminuido en Massachusetts. También miramos algunos datos sobre las experiencias de estrés, ya que el estrés surge como una causa principal del uso indebido de sustancias en nuestras conversaciones. Muchos jóvenes informaron estrés de la escuela y sus horarios de actividades. Y también los estudiantes de la secundaria señalaron que se preocupan mucho del futuro y por la universidad, su apariencia y asuntos familiares. Bueno, acabamos de revisar algunas de las tendencias generales y las causas del uso indebido de sustancias por parte de los jóvenes. Ahora vamos también queríamos saber si algunos grupos estaban usando las sustancias más o menos o de una manera diferente a otros grupos por raza, etnia, género y orientación sexual. Y es importante comprender estas experiencias para que los diferentes grupos puedan recibir apoyo en función con sus necesidades. Para comentar esta conversación, podemos revisar el desglose de los diferentes grupos raciales y étnicos en cada ciudad. En general, Somerville, Everett, Arlington y Lexington tienen diferentes perfiles de raza, etnicidad en sus distritos escolares públicos. Los estudiantes de Somerville son por mayor parte blancos e hispanos, con una proporción menor de estudiantes afroamericanos y asiáticos. Everett es más de 60% hispano, con porcentajes más bajos de estudiantes blancos y afroamericanos. La población estudiantil de Arlington es casi un 70% blanco y la de Lexington es por mayor parte asiático y blanco. Tendremos esto en cuenta al presentar algunas de las tendencias por raza, ya que hay diferentes números de estudiantes en cada grupo y en cada ciudad, y las categorías no son fácilmente comparables. Bueno, para empezar, cuando observamos los datos de uso actual por raza, los porcentajes más altos de jóvenes blancos, negros y hispanos en general informaron haber usado las 3 sustancias, alcohol, marihuana y productos electrónicos de vapeo, con más frecuencia en comparación de jóvenes de otras razas. Sin embargo, hay alguna variación por ciudad y por sustancias y en términos de cuál grupo está usando más o menos. Tampoco no podemos comparar completamente los grupos que están usando más o menos debido a la composición de cada ciudad es muy diferente. Los jóvenes afroamericanos y hispanos y latinos, a pesar de esto, podemos ver que